Bueno, pues el tema de Yom Kippur, como vimos, es muy amplio, es muy complejo. No es solamente un simple día del perdón. eh, Eso realmente vimos que viene de una mala interpretación de lo que significa Yom Kippur. Entonces, cuando hablamos de un día de perdón, sería como decir que Dios perdona en un solo día todo lo que hagamos en un año. Y por otra parte está la idea de que no podemos ser perdonados de todos los pecados por medio de Yom Kippur. Yom Kippur solamente tiene perdón para cierto tipo de pecados. Es decir, los pecados que conocemos como de gravedad o los pecados de muerte, esos no los puede perdonar Yom Kippur. Y obviamente pues no podríamos ser purificados. Y por otra parte, el hecho de que Yom Kippur es más bien un día de cobertura y es un día en el cual se hacen sacrificios de santificación tanto para la gente del pueblo de Israel como para los gentiles. Es de todas las celebraciones, esta es la única que involucra directamente a los gentiles y de ahí Sukkot también se convierte en la segunda fiesta o el segundo Moed en el cual se involucra a los gentiles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que decíamos que este Moed de Yom Kippur tiene su origen o tiene su señal principal en el sacrificio de Isaac. Veíamos que existe una mala interpretación de parte de los judíos talmúdicos sobre ese sacrificio, en el cual ellos afirman que sí se sacrificó y que a través de sus cenizas es que puede haber perdón de los pecados. Y al mismo tiempo rechazan el sacrificio de Jesucristo porque dicen que la sangre de Jesucristo no puede expiar pecados. Entonces ahí tenemos una controversia, pero por otra parte tenemos un principio interesante, porque dado que el cristianismo afirma que Jesucristo pagó por los pecados en la cruz, entonces los judíos talmúdicos dicen que eso no puede ser porque Dios no acepta sacrificios humanos. Y entonces ahí estamos en la controversia porque ellos afirman que Isaac sí murió sacrificado y sus cenizas salvan, pero por otra parte, los cristianos dicen que Cristo pagó por los pecados en la cruz. Para esto necesitamos nuevamente entender que la expiación de Jesucristo no es un evento, es un proceso. ¿Y esto qué significa? Que solamente comenzó, pero bien importante, y yo sé que nosotros como santos de los últimos días lo entendemos, pero a veces se nos olvida. Y en nuestra manera de hablar, eh, a veces decimos cosas que no son tan correctas. La expiación de Jesucristo no fue en la cruz. La expiación de Jesucristo fue en Getsemaní. Ahí en Getsemaní es donde se derrama su sangre, pero no muere. Entonces, eso es lo que lo hace muy peculiar, porque Cristo derrama su sangre en Getsemaní para pagar por los pecados de Caret, es decir, los pecados de muerte, aquellos que no tienen cobertura en la ley de Moisés, y ni siquiera Yom Kippur tiene la capacidad de perdonar los pecados de Caret. Entonces, este derrame de sangre en Getsemaní no implica la muerte de Cristo. Por eso es que yo decía, y lo he afirmado continuamente, Cristo no muere por los pecados. Cristo muere para darnos resurrección. Entonces, ¿qué ocurre en la cruz? Simplemente Él termina siendo sacrificado para cumplir
todas todas las señales proféticas, pero ya no concerniente a los pecados. Eso ya quedó en Getsemaní. Lo que ocurre en el siguiente proceso, desde que es arrestado hasta su resurrección, eso es para cumplimiento de otras figuras proféticas, que servirían de señales para identificarlo como el Mesías. Pero parte de eso es que él tenía que ser castigado, humillado, sacado fuera del campamento y ahí tendría que morir, como ocurre con el sacrificio de la vaca roja. La vaca roja es un animal que de todos los sacrificios que se hacen en Yom Kippur, ese es el único que se hace fuera del campamento. Se tiene que sacar a la vaca fuera y entonces ahí es sacrificada, muere hasta que es en holocausto y sus cenizas después sirven para purificar. Entonces, así como la vaca roja tiene que ser sacrificada fuera del campamento, el Mesías también tenía que ser sacrificado fuera del campamento. Pero repito, esto ya no tiene que ver con el pecado, sino tiene que ver con la resurrección. Entonces, ¿qué ocurre con Jesucristo? Jesucristo no hace un sacrificio humano, es decir, no se suicida, porque él muere a manos de los gentiles. Pero tampoco es un sacrificio humano, porque él, como ya había pagado los pecados de Caret en Getsemaní, entonces lo único que hace es entregar su vida para que él pueda después volverla a tomar. Entonces, él no se, bueno, más bien, no se sacrifica, más bien se martiriza. Es decir, él tiene que sufrir como mártir y padecer la muerte. Entonces, son dos conceptos que aparentemente en español suenan muy semejantes, pero no lo son. Ser sacrificado o darse en sacrificio, implica autoflagelación. Es decir, yo me castigo a mí mismo. O yo digamos, me consagro en sufrimiento. Pero en este caso, Jesús no se latigó a sí mismo, él no se clavó a sí mismo en la cruz, sino que lo hicieron los gentiles. De esta manera, entonces, él simplemente muere martirizado, de tal forma que no es un sacrificio hacia Dios, sino que él muere simplemente a mano de los gentiles. Pero eso no significa que Dios no requiera sacrificios humanos. Sí lo requiere. Y vamos a ver una escritura que se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 11. Este es un ejemplo nada más de lo que implica los sacrificios humanos. ¿Ok? Jueces capítulo 11, versículos del 30, bueno, primeramente 30 y 31. Está en pantalla, no sé si lo pueden ver. Si alguien lo puede ver, que me pueda ayudar a leerlo. Versículos 30 y 31. Yo lo leo, hermano. Por favor, hermana. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, entonces sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando vuelva en paz de los amonitas, será de Jehová
y lo ofreceré en holocausto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí es donde el juez Jefté hace un voto y dice, cualquiera que salga a recibirme, entonces yo lo ofreceré en holocausto. Y vamos a saltarnos ahora un poquito al versículo 34 y 35. ¿Y quién dice yo? Yo, Por favor. 34. Y volvió Jabté a Mizpá, a su casa, y he aquí que su hija salió a recibirle con panderetas y danzas, y ella era sola, su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y aconteció que cuando él la vio, rasgó sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma eres mi aflicción, porque yo he abierto mi boca ante Jehová y no podré retractarme. Muy bien. Entonces, punto número 1, ¿qué había prometido Jefté? Sacrificar a la persona que saliera a recibirle, entregarle el holocausto a Jehová. Así es. ¿Y qué es un holocausto? Pues ofrecerle en sacrificio, ceniza, Ajá, hacer la ceniza, ¿no? exacto. Hacer las cenizas. ¿Quién salió? Pues su hija, ¿no? Y entonces dice que rasga sus vestidos. Bien, aquí quiero hacer una aclaración. Vale la pena para poderlo entender, porque eh, la letra I, donde dice y lo ofreceré en holocausto, es una letra que en hebreo también puede traducirse como O. ¿Qué significa entonces? Que este versículo, el versículo 31, puede leerse de la siguiente manera. Cuando vuelva en paz de los amonitas, será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. Entonces, cambia totalmente el sentido de la escritura, porque no, en una me está diciendo que lo va a ofrecer, es una garantía de que lo va a ofrecer en holocausto. En el otro es una opción, o es de Jehová o lo ofrece en holocausto. Y bueno, al finalizar el capítulo, el capítulo 11, se nos muestra que efectivamente su hija le pide a su padre 2 meses para llorar su virginidad. Y entonces dice que ella fue y realiza esto, y en el versículo 39 dice lo siguiente, pasados los 2 meses, volvió a su padre, y él hizo con ella conforme a su voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran a recordar a la hija de Jefté, el Galadita, 4 días en el año. No se nos aclara si efectivamente fue sacrificada en holocausto, pero lo que sí se nos indica es que nunca en su vida conoció varón. Esto aparentemente nos da a entender que en realidad no fue un holocausto, sino que fue un voto de castidad para el resto de su vida. Ahora, dirían por ahí, haya sido como haya sido, lo que es un hecho es de que su hija se sacrificó por el voto de su padre. Y así encontramos toda una ordenanza específica en algo que llamamos el voto nazareo. El voto nazareo es muy famoso en el caso de los varones porque no se dejan cortar el cabello, tienen que llevar cierta dieta
no comer ciertas cosas, no tomar ciertas bebidas, vivir y vestirse con ciertas telas. Entonces era muy característica la vida de un nazareo. Por si fuera poco, tenemos el caso de personajes que hicieron voto adicional, voto personal. Y en este caso, el voto de un padre hacia un hijo, ¿no? Hermana Rosalinda. Ahí procede el voto de las monjas, que están un tiempo como novicias y ya después se consagran hasta su muerte en castidad dentro de un convento. Así ¿Sí? es. Prácticamente de este tipo de votos es donde surge este tipo de votos dentro de la Iglesia Católica. Uriel. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, bueno, yo cuando leí estos pasajes, pues obviamente sí, tomaba o suelo tomar la interpretación de que su hija fue eh, eh, ofrecida en holocausto, la hija de Jefté. Pero ahora que está esta otra interpretación que voy a revisar, me llama la atención porque concuerda con ciertas tradiciones. Por ejemplo, en Grecia, aún en la actualidad, se sigue haciendo una selección en ciertos pueblos, ¿no? En ciertos lugares, entre pues hijas vírgenes que toman ciertos estudios para ser ofrecidas como síbilas o sacerdotisas en una congregación selecta, ¿no? Y bastante elitista, podría decir yo. Em, También, como mencionaba la hermana, em, en la antigüedad había una donación en la Iglesia Católica, que obviamente no era donación, o sea, se tenía que dar cierto dinero para que fueran aceptadas estas personas. Pero sí, o sea, eran ciertas personas ofrecidos como, bueno, oblatos para que sirvieran toda su vida a Dios en iglesia primitiva, ¿no? Después de la muerte de Cristo. Pero sí, son cosas que se me recordaron en este tipo, en esa interpretación. Muchas gracias, Uriel. De hecho, en los tiempos de Jesús había un grupo de judíos que es muy famoso, aunque no los hemos estudiado como deberíamos, que es el grupo de los esenios. Los esenios eran un grupo de judíos, principalmente de la orden sacerdotal, que al haber rechazado la corrupción del templo, entonces ellos se aíslan y se van al desierto a vivir en castidad, alejados de la ciudad, de la vida urbana, porque ellos consideraban que la vida urbana era mm, no tanto pecaminosa, pero sí les impedía poder alcanzar un nivel de espiritualidad más profundo. Y entonces ellos hacían un voto y se alejaban de la urbanidad y se aislaban prácticamente para estudiar las escrituras. Esa era la vida de los esenios, y sí era una vida de altos niveles de espiritualidad, y lo mismo encontramos en la India y en algunas partes de China, en lo cual encontramos a los monjes y a las monjas budistas que tenían que vivir consagrados al servicio del pueblo, y prácticamente ellos, aunque pasaban mucho tiempo en espiritualidad, meditación, su deber espiritual estaba subordinado
al servicio del pueblo. Entonces, aunque muchos dentro de estas culturas buscaban el nirvana, la máxima elevación, aún así ellos no podían, si el mundo los requería y necesitaba de su servicio, entonces ellos tenían que estar subordinados al servicio del mundo, ¿no? Nos comenta Uriel, anacoretas y el voto de frugalidad. Muy bien. Entonces, bueno, yo quisiera invitarles a que después ustedes le echaran una estudiada a la vida de los esenios para que ustedes puedan conocer más a profundidad esta singular manera de sacrificarse. Y bueno, los sacrificios humanos no consisten tanto en ofrecerse como holocausto, porque las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel sí lo hacían. Y de hecho, los votos de virginidad que había en las naciones paganas, principalmente en las religiones de Amón y de Moab, sus votos de castidad o de virginidad no consistían en abstenerse de relaciones sexuales, sino consistían en tener relaciones sexuales y se les llegó a conocer como las prostitutas sagradas, porque entraban a los templos o en las partes de los bosques donde se hacían precisamente los ritos a Baal y a la diosa Astoret, para que hicieran un rito de fertilidad, que era tener relaciones sexuales con todos los hombres que pudieran en esa noche, ¿no? Eh, Estaba los ritos del fuego a Moloch, en los cuales se sacrificaban a los hijos, principalmente a los primogénitos, ofreciendo a sus hijos en el fuego de Moloch. Entonces, eran algunas actividades que se hacían en los ritos paganos de las naciones vecinas de Israel. Y bueno, por esa razón es que el Señor tenía bien claro que eso no era lo que quería. Pero repito, eso no significa que el Señor no acepte eh, los sacrificios humanos. Sí debe haber sacrificios humanos y en este caso vemos que esos sacrificios humanos se llaman votos. Son votos de consagración. Encontramos, por ejemplo, el voto nazareo, encontramos los votos de los primogénitos, los cuales podían ser redimidos dando cierta cantidad, un shekel al templo, o en este caso al Mishkan, al tabernáculo. Un shekel era una cierta cantidad, una medida de cantidad en oro, en especia, para que se ofreciera y entonces poder redimir al primogénito, es decir, liberarlo de un voto. Eso era posible y esa era la ofrenda equivalente. Sin embargo, cuando Cristo ya resucita y viene a las Américas, deja bien en claro cuál es el sacrificio humano que Él quiere. Es decir, no estamos exentos de hacer sacrificios humanos y el sacrificio que Él quiere se expresa en Tercera de Nefi, capítulo 9, versículos 19 y 20. Y dice lo siguiente: y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como a los lamanitas fueron bautizados con fuego y con Espíritu Santo, al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Entonces, aquí es donde se hace efectivo
este principio. Hermana Jacqueline. Sí, hermano, pero entonces estos sacrificios humanos que el Padre o el Señor requiere no son precisamente holocaustos o el derramamiento de sangre, sino un sacrificio de nuestra parte, ¿no? Como el voto nazareno, abstenerse de varias cosas o cumplir ciertas reglas, pero, y por eso aquí en Efi así lo expresa, ¿no? Un sacrificio es un corazón quebrantado, es lo que ahora Él requiere de nosotros, y un espíritu contrito. Y hay hermanos que ofrecen otros votos o votos como personales, ¿no? Si me concedes, no sé, que sane mi hija, yo voy a ir cada semana al templo o voy a hacer esto, ¿no? Entonces son cosas diferentes, pero ya son personales, y así lo entiendo con el caso que leímos en Jueces de Jefté. Él es el que decide hacer ese voto, no se lo está pidiendo Jehová ni nadie, sino él. Él de su voluntad dice, bueno, si gano aquí con los amonitas y me los entregas, yo voy a hacer esto. Es un voto personal, no es algo que se lo requiriera el Señor, ¿no? Exactamente. A final de cuentas es algo que él decidió. Y que, por cierto, él decidió no para sí, sino para otra persona. Entonces eso es algo que vale la pena considerar. Hermana Rosalinda. Gracias. Bueno, ahorita me estoy acordando. Eso ya lo venía diciendo el Señor en las Escrituras desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque el salmista lo dice, que un corazón con un espíritu quebrantado, que es lo que debería de hacerse. Y también cuando viene Pablo, creo que dice que ya no se circuncidarán en la carne, sino en el corazón. O sea, ya se venía dejando ver desde tiempos anteriores lo que realmente el Señor quería. No quería ese tipo de sacrificios. Incluso me parece que también cuando en los tiempos de Saúl hay algo escrito al respecto, que la obediencia es mejor que la grosura en los sacrificios y algo así. Así es, hermana. Gracias. Muy bien. Nos queda menos de un minuto, entonces cierro de una vez la sesión.